Pastor Eloy, te cedo el lugar para vos. Hablanos con toda libertad lo que el Señor te ha dado en tu corazón. Venís de la Iglesia Bautista de Puerto Madryn, hermoso. ¿Pero naciste en la Argentina? No. Buenas noches. Qué alegría poder estar con ustedes. No, nací en Perú, en una ciudad llamada Iquitos, frontera Brasil con Colombia. Ahí nací. Y felices de compartir con ustedes. ¿Cómo está constituida tu familia? ¿Tenés hijos? Bueno, conocí al Señor hace más de 24 años. Me casé a los 22, tengo 44. Tengo una esposa preciosa argentina. Tengo un hijo de 20 años, una nena de 16 y sirviendo al Señor. Abrazamos el desafío pastoral a los 30 años el Señor me llamó, pero recién a los 38 tomé el desafío de abrir una obra. Hace 4 años me hicieron el presbiterio a mí, en los cuales estabas Daniel, pastores de la zona, pastor Wharton. Estábamos empezando la obra recién ahí. Creo que en ese momento teníamos no pasábamos de 10 personas. Hoy tenemos una congregación muy pujante y Dios respalda a aquellos que se animan. Ser cristiano es de valientes. La historia se escribe de valientes. Las series se escriben de valientes, no de cobardes. Así que si Dios pone algo en tu corazón, vamos para adelante. ¿Dónde está la congregación para visitarla por ahí? La congregación está España 1934. Recuperamos un templo que estaba abandonado hace muchos años, que los pastores Boreski fueron los que inauguraron esa obra, me creería, muchos años estaba abandonada esa obra. Yo empecé en un garaje y después con el tiempo pedimos ese lugar, así que estamos sirviendo ahí, lo ampliamos todo, porque era una cosa chiquita, estaba la casa pastoral, así que unificamos todo. Así que cuando vayan a Puerto Madryn, los esperamos. Amén. Muchas gracias. Vengo con un acompañante, el hermano Osvaldo. Él es el administrador de la congregación. Un hermano que es de mucha bendición para mi vida, para la iglesia. Y la verdad que siempre cuando le digo, tengo invitaciones y voy solo, le digo, acompáñame, porque quisiera venir con la familia, pero los nenes están en la escuela, entonces hay que quedarse, ¿sí? Y una bendición compartir con ustedes, pastores Bono, Horacio, Patricia. Qué lindo, fue de mucha bendición. Aleluya. Ayer estuve compartiendo la palabra en Caleta Olivia. Me encontré con una congregación de jóvenes, de matrimonios jóvenes, de personas grandes. Y yo siempre digo eso, el futuro son los niños. No, el presente son los niños. El presente son los jóvenes, el presente son los adultos y el presente son los ancianos. Una iglesia que está conformada por ellos siempre tiene futuro, ¿sí? Los niños no son el futuro, son el presente, son parte de nuestra congregación. Yo hoy a la mañana estuve compartiendo en la iglesia del pastor Wharton. La verdad que hermoso tiempo también ahí. Le decía al administrador, cuando predico en la iglesia termino muy afónico yo. ¿Será que grito mucho? Y le dije, no grité. No, sí gritaste, me dice, pero no sé qué pasó. Así que espero no gritar con ustedes. Bueno, te quiero compartir en esta noche, primeramente, un texto que para mí ha sido de mucha bendición y es sobre la oración de Jesús en el Getsemaní. Vamos a tratar de desarrollar tus pasajes y que el Señor pueda bendecir tu vida. Y mi anhelo más grande es que este pasaje de la historia primeramente te confronte, después te desafíe a vivir una vida como Cristo quiere, ¿sí? Dice el texto en Marcos capítulo 14, los versículos del 32 al 46. Dice el texto así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco más adelante, se postró en tierra y oró,
que si fuese posible que pase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: dormí ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 11, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prendele y llevale con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro. Y él le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Señor, que esta palabra que va a ser desarrollada en esta noche, Señor, nos sirva de bendición, que nos anime, que nos desafíe, que nos confronte y que produzca en nosotros, Señor, resultados buenos. Queremos ser buena tierra, Señor, en esta noche. Bendigo esta congregación y toda cosa, Señor, que quiera entorpecer el mover de tu palabra, Señor, lo sujetamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y lo echamos fuera de este lugar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cuando pienso en la vida de Jesús, su nacimiento fue extraordinario. Su crecimiento fue extraordinario. Después hay un periodo entre los 12 y los 30 años que no se sabe de Jesús. La Biblia no nos dice específicamente. Pero se dice que cuando él empieza su ministerio, literalmente, su padre que le había criado, su padre de crianza llamado José, dice que había muerto. Luego hay un periodo de 3 años de su ministerio y su ministerio fue extraordinario. Vimos la gloria de Dios en la tierra. Pero también veo que su crucifixión fue extraordinaria. En su crucifixión pasaron cosas extraordinarias. El velo se rompió. Hubo milagros porque la guardia, el romano, quien estaba ahí, expresó y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y su resurrección fue extraordinaria. Amado querido, Cristo no ha cambiado. Cristo sigue siendo extraordinariamente en nuestras vidas. Te hablo desde la experiencia. Nací en un lugar literalmente destruido. Mis padres me abandonaron. Mi madre me abandonó. Mi padre era un hombre anciano. Y sufrí maltrato porque vivía en la casa de mi abuela, en la casa de un tío, y por donde caminaba. A los 9 años tenía pensamientos suicidas. Luego a los 18 años tuve la oportunidad de entrar a una compañía petrolera allá en Perú. Pero esos 2 años que viví, con todo lo que ganaba, literalmente no llenaban los vacíos y los agujeros que la vida me había tratado. El dolor del padre, la pérdida de un hermano, el abandono, la orfandad, todas esas cosas, mi vida con el trabajo bueno que tenía no lo podía llenar. Y un día dije: me voy a la Argentina, porque sé que Dios puede hacer algo en mi vida. Cuando llego a la Argentina, literalmente al poco tiempo conozco a Jesús y me impactó esta palabra que me dijeron que Él me amaba. Cristo me amaba y eso cambió mi historia. A los poco tiempo conozco a mi esposa, nos ponemos de novio 11 meses y automáticamente nos casamos. Así comenzó mi historia. Una historia de alguien que no tenía expectativas, de alguien que literalmente transitaba su vida sin ningún sentido.
Pero gracias a Dios que se encontró conmigo, aquel que hace 20 siglos cambió la historia de la humanidad. Aquel que hace 20 siglos no se quedó en esa cruz, sino que se levantó de esa tumba. Y te quiero decir que cuando Él se levantó de esa tumba, se levantó por amor a ti y a mí. El amor de Cristo sigue estable, sigue vigente en nuestra vida y está al alcance de todos aquellos que literalmente anhelan algo de Dios. Cuando llegué a Argentina, lo primero que quería era tener mi casa, porque nunca tuve casa. Tuve la bendición que a los 23 años entré a una empresa llamada Techin. Trabajé más de 14 años en esa empresa. Pero a los 30 años, cuando me estaba haciendo la segunda casa, y mi vida literalmente era una vida exitosa, tenía mi casa, me estaba haciendo la segunda casa, recibo el diagnóstico más cruel que puede recibir un padre, que es el diagnóstico de una hija que está enferma. Y el diagnóstico era artritis reumatoidea infantil. El médico me dijo: Eloy, prepárate para toda la vida. Quizás en los hombres a los 18 años se le va, pero en las mujeres nunca se le va. Y esa noticia literalmente cambió todo aquello de lo que yo venía viviendo en mi vida espiritual. Le dije al Señor: yo escucho que tú haces milagros, tú has cambiado mi historia, has llenado los vacíos de mi corazón, los agujeros de mi alma. Todo el dolor que me produjeron mis padres, todo el dolor que me produjo la sociedad, el abandono, el menosprecio, tú has llenado todos esos lugares. Pero ahora me encuentro en este momento, Señor, que mi hija está enferma. Si tú haces un milagro, Señor, yo te prometo que te voy a servir. Hasta ese momento yo no quería saber nada con el servicio. Sí trabajaba en la iglesia, estaba muy involucrado, pero no quería nada en cuanto al servicio, del llamado. Todos me decían que tenía un llamado, pero literalmente esa noticia cambió la historia de mi vida. Te lo voy a hacer muy corta. Literalmente Lucía a los 6 meses se sanó. Su diagnóstico de artritis reumatoidea literalmente se fue. Y el médico me dijo: Eloy, no te puedo dar el alta, porque el alta lo voy a dar después de 5 años. Porque si en 5 años la enfermedad no vuelve, recién te puedo dar el alta. En esos momentos yo entendí que era el propósito grande que Dios tenía para mi vida. Este joven que hace más de 22 años, 23 años había vivido situaciones de dolor y de angustia, Dios tenía algo lindo para su vida. Empecé a estudiar el seminario. Ni bien terminé el seminario, la presencia de Dios en mi corazón, el fuego de su Espíritu Santo, ya no me podía quedar en mi iglesia. Hablé con mi pastor, le dije: yo me quiero ir, y me quiero ir a Puerto Madryn. Era Puerto Madryn. Y literalmente, hermano, un día le dije a mi pastor, a Néstor Golucci, le dije: este año yo renuncio. Me tomé un año y renuncié a la empresa. La empresa me decía: ¿cómo te puedes ir? Vos estás loco, Eloy. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ser pastor. Pero vos ganas bien. ¿Cómo que vas a ser pastor? Y yo le conté: pasa que Cristo hizo un milagro en mi hija. Y verla caminar, verla sin dolor, verla sin tratamiento, es lo más glorioso que puedo vivir en estos tiempos. Y así venimos a Puerto Madryn. Hoy en día la veo con 16 años sirviendo al Señor, sin dolor, sin nada. Y literalmente, hermano, Dios es un Dios de imposibles. Amén. Y mi anhelo más grande es que en esta mañana, en esta noche, Él te pueda bendecir. Pero también te quiero decir que dice la palabra en 1 de Pedro, versículo 12, versículo 21, pues para esto fuiste llamado. Dios te dice a vos: para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vos y yo sigamos sus pisadas. Ser cristiano tiene que ver con eso. Ser cristiano no es esto que nos metieron en la cabeza, que nos va a ir todo bien, que todo es felicidad, que todo es color de rosa. No. Ser cristiano que tiene que ver con, dice que Cristo nos dejó ejemplo, porque Él mismo padeció, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Uno de estos pasajes que más me impacta en mi vida es esto. En los versículos anteriores vemos cómo Dios, en ese momento de la oración, en ese momento de dolor, de angustia, literalmente, hermanos, su vida en ese monte Getsemaní, su vida en la cruz, Él lo enfrentó desde la humanidad y sintió todos los dolores que vos y yo también enfrentamos.
Por eso en esta mañana, esta noche te quiero compartir primeramente estos pasajes preciosos. ¿Qué encuentro en estos pasajes? Lo primero que encuentro es la agonía de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 33 al 34 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a ponerse triste. Estaba angustiado y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Cuando Jesús dice, mi alma está triste, literalmente, hermanos queridos, su alma estaba triste. ¿Alguna vez estuviste triste a ese dolor, a un nivel de angustia, a un nivel de temor y de miedo? En esta oración que estamos viendo en el Getsemaní, dice que Jesús vivió una agonía tremenda. La tristeza, la agonía, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de todo lo que aquello que él iba a enfrentar, Cristo siguió orando. Es la oración que va a ser diferente en tu vida. Es la oración lo que va a cambiar la historia de tu vida. Es la oración lo que te va a mover a niveles espiritual diferentes. La agonía del Señor. Y también dice en el versículo 36 dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Fueron horas de agonía, de sufrimiento, de dolor. Jesús enfrentó la cruz desde su humanidad. Él sintió cada dolor, él sintió cada azote, él sintió la bofetada que le daban. Él sintió la burla, él sintió el menosprecio. Todo eso sintió Jesús. Él vieron su cara desfigurado, su cuerpo fue molido, sus coyunturas fueron rotas. Pero era necesario para que vos vivas una vida en victoria, para que yo pueda vivir una vida en victoria, para que todo lo que el diablo en un momento nos robó, Él lo devolvió en esa cruz. Y dice que literalmente los expuso públicamente, todas nuestras actas, todos nuestros delitos en esa cruz. ¿Cómo no voy a amar a mi Señor? ¿Cómo no voy a amar a aquel que cambió mi historia? Aquel que literalmente cambió no solo mi historia, sino que dio sentido a mi vida. Le dio propósito, me dio dones, me dio talento. Y hago la cosa más extraordinaria que es predicar el evangelio de Cristo. Amén. Jesús sintió todas esas cosas. ¿Qué vio Jesús en esa copa? Porque Él dijo, aparta de mí esa copa. En esa copa vio el sufrimiento de la gente. En esa copa vio el sufrimiento de Él también. En esa copa vio el sufrimiento, toda la inmoralidad, todo lo malo de esta tierra, toda la podridumbre del hombre vio en esa copa. Pero también en esa copa Él vio el abandono de su Padre. Aquel que es santo, aquel que nunca se separó de su Padre. Ahí va a haber un momento en esa cruz donde literalmente iba a sentir el abandono de su Padre. Cuando estés en agonía, cuando estés en dolor, cuando estés en angustia, mi consejo es no dejes de orar. Es la oración lo que te sostiene. Si Pedro hubiese orado, se hubiese sostenido. Pero vio visiones. Pero vio cuando Jesús se transfiguró. Pero vio cuando Jesús caminaba sobre el agua. Y Pedro también caminó sobre el agua. Pero vio 3 resurrecciones. Le vio a Lázaro, le vio al hijo de la viuda de Naín y le vio a la hija del centurión. Pero todo aquello no sirvió en el momento de la prueba. Lo que te va a sostener en la prueba, amado querido, se llama la oración. Amén. ¿Qué encuentro en estos pasajes? Lo segundo, veo que Jesús hace una oración a solas. Dice, yendo un poco más adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible que pasara de él esa hora. Amado querido, Jesús no llamó a sus discípulos. Le dijo a sus discípulos, Pedro, velá y orá. Y dice que él se caminó un poco más adelante y oró a su Padre. Te quiero decir, amado querido, me encantó lo que dijo el hermano. No esperes supermanos poderosas, no esperes pastores ungidos. Si quieres cambiar tu vida, dobla tus rodillas y ríndete a aquel que murió en esa cruz y resucitó. Y ahí vas a ver tu vida cambiada. Ahí me contás cómo te va en tu vida. ¿Te va mal en tu matrimonio? Dobla tus rodillas. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios.
¿Quieres tener un buen trabajo? Esfuérzate, sé el mejor trabajador. No hay cosas mágicas en Cristo. En mi vida nunca pasó. Siempre requirió de trabajo. Dice en Lucas capítulo 22, 41, y él se apartó de ellos a una distancia, gracias querido, a una distancia como de un tiro, y puesto de rodillas, oró. Puesto de rodillas. Aquel que es el Señor de los cielos, aquel que es eterno, aquel que es el principio y el fin, literalmente se tomaba tiempo para orar. El monte de los olivos era el monte donde el Señor siempre estaba orando. Por eso es que Judas le viene a buscar ahí. En ese lugar lo iba a encontrar. No hay victoria sin oración. Pero ¿cuánto nos cuesta orar? Si yo hago una pregunta acá, ¿cuántos están felices con su vida de oración? Póngase de pie. No sé cuántos se pondrían, ni yo me pondría, porque ni yo mismo estoy contento con mi vida de oración, porque nos cuesta orar. Pero es importante que podamos doblar nuestras rodillas. Cualquier cosa que sea tu lucha, no dejes de orar. En el Getsemaní comenzó la victoria del Señor. No fue en la cruz, fue en el Getsemaní. En la cruz simplemente se concretó aquello que ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo. ¿Qué más encuentro en esta oración de Jesús? Que es de mucho ejemplo y de bendición para mi vida. En ese lugar Jesús hizo una oración reverente. El versículo 35 dice, y se postró a tierra. Cuánta irreverencia en nuestras iglesias. Cuánta irreverencia al momento de adorar al Señor. Tú eres santo, Señor, tú eres maravilloso. Y simplemente no sé cómo actuamos, pero Dios hace una oración reverente. Él no le dijo, Señor, tengo miedo. No, dice que dobló sus rodillas, se hincó al pie y clamó a su Padre. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Al momento de adorar, cuánta irreverencia. Estamos mascando chicle, estamos ahí, va a ver qué pasa. A ver estos músicos cómo tocan. No, usted adora al Señor. Tus hijos están perdidos, doble sus rodillas. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que vuelvan. Es la perseverancia que cambia la historia de la humanidad. Es la perseverancia que te lleva a la victoria. Cuánta irreverencia al momento de adorar. El mismo Hijo de Dios se postró al piso a orar a su Padre, porque eran momentos cruciales de su vida. Era un cambio de la historia. Literalmente estaban sacando el dominio de la muerte. Todo lo que Adán le había entregado era un momento crucial. Por eso que Jesús clamaba a su Padre. No vayas al trono de Dios con irreverencia. A ver, Señor, ¿qué pasa? No. Nunca te acerques al trono del Señor con irreverencia. Y no uses palabras como si fuera tu amigo. Un día escuché una oración. Dale, Señor. Era muy futbolero este hombre. Dice, clavado al centro, Señor, la oración. No. Con reverencia. Con reverencia. ¿Qué más encuentro en esta oración de Jesús? Era una oración llena de confianza. El versículo 36 dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Era una oración llena de confianza. Señor, estoy enfrentando la cruz. Sé que yo he nacido para morir en la cruz. Porque Apocalipsis dice el Cordero que quita el pecado del mundo, que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Te quiero decir, querido, Jesús no ha sido un plan B, Jesús siempre ha sido un plan A. Pero era una oración llena de confianza. La confianza estaba puesta en Dios. Abba, Padre, es una palabra arameo que para el castellano sería papito. Pero no ese papito que se escucha hoy en día. Hoy en día hay enseñanzas, hermano, que dice que al pastor hay que decirle papito, papá, y a la pastora mamá. Eso es una obra del diablo. Solo a Cristo. Y no a este papito, no. Papito tiene que ser algo cercano. Cuando vos sos cercano hay confianza.
Yo tengo un hijo que es precioso y así que es grandulón, pero como hay confianza, es mi hijo. Y yo le acerco y digo, vení mi pollo, vení, le abrazo porque es cercano. Y esta palabra dice que significa papito, papá, un padre cercano, un padre que conoce a su hijo, un padre que conoce a su hijo, un padre que ama a su hijo. Jesús no exige a Dios, su petición lo deja librado a la soberanía de Dios. Cuando escucho predicadores que ordenan a Dios, que le mandan como un empleado, digo, ¿cuánta ignorancia? Se requiere más predicar la Biblia en estos tiempos. Se requiere líderes que se levanten y prediquen la Biblia. Y si no sabes armarte un bosquejo, leerles la Biblia que va a transformar sus vidas. ¿Qué más encuentro en esta oración? Es una oración perseverante e intensa. El versículo 39 al 40 me emociona. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía. Cuando vos estás en agonía, ¿te dejas morir o oras intensamente? Cuando estés pasando por prueba, por dificultad, en vez de estar quejándote, por más que se levante el infierno contra tu vida, ora intensamente. Ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo es nuestra oración? Jesús está enfrentando la cruz. El infierno se está levantando contra él. Pero su oración fue perseverante e intensa. La perseverancia hará la diferencia en tu vida. Hoy se requiere cristianos perseverantes. Cuando uno ha sido salvado, Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque solamente así podrás entrar al reino de los cielos. Vos y yo, cuando fuiste comprado por sangre, entraste a un reino que es el reino de los cielos. Y en ese reino, el que reina se llama Cristo Jesús. Nosotros somos los súbditos, no hacemos lo que queremos. Por eso cuando él te dice santificate, santificate. Cuando dice obedecer, obedecer. Vos estás en un reino, amado. No es ser fashion, ser cristiano. Hoy en día ser evangélico es fashion porque Montaner es cristiano, porque el otro rapero es cristiano. No, no. Ser cristiano tiene que ver que estoy en un reino. Y en ese reino, cuando el rey manda, yo obedezco. Amén. Yo me voy después, pastor. Aleluya. Cuánto amor, cuánto amor. Es una oración perseverante, intensa. Gente que ora un poquito. Gente que simplemente pide y como no ve la respuesta, se desanima. Yo a mi congregación digo a las mamás, a los que tienen hijos alejados, ore. Apropiese de la promesa. No vendas la verdad. La verdad dice que nuestros hijos también son herencia de Jehová. Y la herencia de Jehová, si es mi herencia, por más que esté alejado, yo creo por la palabra de Dios que un día va a volver. Y no deje de orar. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que usted se muera. Gente que ora poquito. ¿Y el resultado cuál es? Desánimo, frustración. Dice el texto más, tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en lo público. Vos y yo somos responsables y resultado del secreto. Hoy es una gracia de Dios que estoy predicando en este lugar. No lo he pedido, pero Dios me conoce en lo secreto. No quieras lo público sin pasar por lo secreto, porque en los secretos el Señor te conoce. ¿Qué más encuentro en estos pasajes? Que la oración de Jesús es una oración centrada en la voluntad de Dios. El versículo 36 dice,
aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tu oración tiene que ser centrada en la voluntad del Señor. Tú no le puedes torcer el dictamen de Dios. Tu oración siempre tiene que ser centrada en la voluntad de Dios. Tenemos que saber aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces no la entendemos, no la comprendemos, pero con el tiempo decimos, Señor, fue buena. Yo no entendía por qué tuve que sufrir tanto. Yo no entendía por qué solo en mi familia, solo la familia Ríos sufrieron tanto. Pero hoy en día entiendo. No fue producto de mi maldad, simplemente ha sido producto del pecado. Y el pecado paga mal. Pero gracias a Dios que Dios tenía planes eternos para mi vida. Por eso lo primero que quise cuando llegué a Argentina es tener mi casa. Luego me quise casar joven porque yo tenía un papá que era bastante grande. Y literalmente, hermano, todo aquello que Dios puso en mi corazón lo pudimos hacer. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Nuestra oración es que su voluntad se cumpla en nosotros. No es mi sueño, es el sueño de Dios. No es mi proyecto, es el proyecto de Dios. No es mi casa, es la casa de Dios. No son mis hijos, son los hijos de Dios. Todo fue creado por Él, dice el texto, Colosenses 1:16. Los principados, los potestades, todo fue creado por Él y para Él. Dios te ha salvado no para que seas feliz simplemente, sino para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Y cuál es el propósito, pastor? Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y Hechos dice desde Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Han pasado más de 2000 años y este evangelio se sigue predicando. Porque un día el Señor te va a pedir cuenta de los dones, de los talentos que te ha dado. ¿Qué le vas a decir ahí al Señor? Ay, Señor, no sabía yo. Yo pensé que era solamente sanar mi congoja. No, la salvación es gratis. Es por gracia, pero es el primer peldaño para un hijo de Dios. Después todo lo que Dios va a hacer en tu vida requiere trabajo, esfuerzo y compromiso. Yo no estoy predicando el evangelio porque un día vino un ángel y me dijo, Eloy, a partir de ahora, no, hubo un trabajo, hubo un tiempo de Dios, supe esperar. Y muchas veces quise dejar, pero ahí estaba. Cuando en los secretos lloraba, cuando en los secretos estaba angustiado, la presencia de Dios, venía su renuevo de Cristo. Amén. Jesús aceptó la voluntad del Padre, dijo que sea su voluntad y no la mía. Yo no quiero pasar por esto, Señor. Me da temor. Lo que estoy viendo es horrible, Señor. Pero que no sea tu voluntad. Que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aleluya. ¿Qué encuentro en esta oración? También encuentro una exhortación de parte del Señor. El versículo 38 dice, velá y orá. Eso es para ti y para mí. Para que no entréis en tentación. Jesús le había dicho a Pedro, anteriores versículos, Pedro, el diablo me ha pedido por tu alma. Pero yo le he rogado al Padre para que tu fe no te falte. No le dijo, Pedrito, el diablo te está pidiendo. Y yo le dije a mi Padre, que no te pase eso. No, le dijo que tu fe no te falte. Cuando leo Job nunca entendió hasta los últimos capítulos, creo que el capítulo 40, no sabía lo que había pasado. De pronto Job, un tipo exitoso con los hijos, con todo lo que tenía, de un momento los hijos se mueren, de un momento se enferma, de un momento está en la miseria. Él no sabía qué pasaba, pero en los lugares celestiales el diablo fue y le dijo, préstame a Job y yo te voy a demostrar que si le sacas a sus hijos, si le sacas su riqueza, te va a blasfemar. Eso es lo que hace contigo. Eso es lo que hace con los pastores.
Déjame que le toque a sus hijos, déjame que le toque a su familia y te voy a demostrar cómo blasfema contra vos. Seguir a Cristo tiene que ver con valentía. Amén. Y te dice, velá y orar para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Siempre el espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Pablo también le dijo eso, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo termino haciendo, miserable de mí. Pero también en esta oración del Getsemaní encuentro beneficios que trajo la agonía del Señor a mi vida. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, los versículos del 7 al 9. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas, al que podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Hijo de Dios tenía un temor reverente por su Padre. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Estamos siguiendo? No. Aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que en él le obedecen. Qué maravilla, hermanos. La cruz de Cristo, la oración del Getsemaní trajo bendición a nuestras vidas. Dice en 1 Pedro capítulo 12, versículo 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El texto dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, el Espíritu Santo, sigue intercediendo por tu vida y por mi vida. La oración de Getsemaní te tiene que ser de bendición para esta noche. Yo no sé por qué situación estás pasando. Si estás pasando por un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, no lo sé. Lo único que te puedo decir en esta noche, amado querido, es que seguir a Cristo tiene que ver con la oración. Y tu oración no esperes que un superpastor te ore. No esperes que tu pastor te vaya y te ore. No, no, no. La oración de Jesús fue a solas. Doble sus rodillas y va a ver la diferencia en su vida. Estás mal en tu vida espiritual, dobla tus rodillas. Joven, te querés matar, te querés suicidar, doble sus rodillas y predique el evangelio de Cristo y verás cómo tu vida cambia. Cuando uno recibe de parte de Dios los milagros, cuando uno ha sido sanado, cuando uno ha sido salvado, dice que damos frutos y esos frutos no son para nosotros, esos frutos son para otros. Yo nunca vi un árbol, una manzana comiendo sus propias manzanas. El fruto es para otros. Si vos te comes tus propios frutos, te vas a morir. Por eso en las iglesias, pastor, está lleno de cristianos gordos espirituales. Hicieron teología A, teología B, A, B, C, D, pero no le predican a nadie. En sus trabajos nadie sabe que es cristiano. En mi trabajo, la gran mayoría, los que van a mi congregación, son compañeros de trabajo. ¿Quieres hacer la diferencia? Sometete al reino de Cristo. Aleluya. Sé perseverante e intenso. Sé perseverante e intenso. No dejes de intentarlo. Te has caído, levántate las veces que sea necesario. Y tu oración tiene que estar centrada en la voluntad del Señor. A veces la voluntad del Señor es un no. A veces es sí. Pero yo tengo que entender que es su voluntad. Yo te aseguro ese día cuando yo estuve en esa habitación, por más que mi hija no se hubiese sanado, yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Porque ese día tuve un encuentro con Cristo de una forma extraordinaria. Pónete de pie donde estás. Y decir al Señor en esta mañana, Señor, que tu palabra, Padre, ejemplo nos has dejado, Señor.
Yo pensaba, Señor, que simplemente era venir a la iglesia o congregarme. Pero sé que hoy entendí que hay planes eternos, Señor. Pero te animo en el nombre de Jesús que puedas hacer tu oración, una oración como fue del Señor en el Getsemaní. Cualquier situación que estés viviendo en este momento, yo te animo, no dejes de orar. Y muchas veces vas a orar a solas. Quizás necesitas oración para tu matrimonio. Quizás necesitas oración para tus hijos que están apartados del Señor. Quizás necesitas oración para tu trabajo, para tu negocio. Pero cuando entres a la presencia del Señor, hazlo con reverencia. Hazlo con fe, creyendo que Él te escucha. Porque el corazón de Dios se mueve cuando ve fe en la gente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tu oración también cuando vayas a la presencia del Señor, que sea una oración confiando, sabiendo que Él tiene el control, sabiendo que las posibilidades en Cristo son muchas. Y no dejes de ser intenso en tu oración. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? Dobla tus rodillas. ¿Quieres ver un milagro en tu familia? Dobla tus rodillas. ¿Quieres ver un milagro en tu economía? Dobla tus rodillas. Y sé fiel al Señor con lo que Él demanda. Y cuando vayas al Padre, dígale, Señor, que sea tu voluntad. Pedí por un milagro. Pedí por la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Pero no lo hagas desde la exigencia, no le des órdenes al Señor. Hacelo como hizo Cristo, que sea sentada en tu voluntad, Señor. Y que en esta noche puedas tomar esta palabra, velá y orá. Porque quizás el diablo está pidiendo por tu alma, quizás está pidiendo por tus hijos, quizás está pidiendo por tu matrimonio. Pero si vos estás fuerte en la oración, amado, van a venir las crisis, van a venir la tormenta y nada te va a mover. Porque dice Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Cristo quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Oh, Espíritu Santo de Dios. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Bendigo esta congregación. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda desafiar a mis hermanos a vivir vidas de oración. Que puedan ordenar sus altares, Señor. Que el templo de tu Espíritu Santo, Señor, esté ordenado. Que no haya fuego extraño en esos altares, Señor, sino que sea tu misma presencia en ese lugar. ¿Por qué no te tomas un tiempo para orar ahí? Quizás tu matrimonio necesita oración. Quizás es tiempo que se sometan los unos a los otros y nos sometemos a Cristo. Quizás es un tiempo de orar por tus hijos. Quizás es un tiempo de orar por tus padres. Quizás es un tiempo de orar por tus dones que están dormidos hace mucho tiempo. ¿Cuántos dones que están dormidos? El Señor dice que Él los levanta, Él los despierta. Quizás has tenido un llamado ministerial y por situaciones de la vida ha quedado truncada. Yo te quiero decir, Dios no tiene problema con el tiempo. Dios le dijo a Moisés, tú has nacido con un propósito, Moisés. Y en este momento quizás estás con las ovejas. Pero te quiero decir, Moisés, que tú has nacido primeramente para que seas mi escritor. Tú vas a escribir, Moisés, Génesis, la creación. Vas a escribir Éxodo. Vas a escribir Números. Vas a escribir, Moisés, Levítico y Deuteronomio. Tú has nacido para eso, Moisés. Estás escondido, pero yo te saco de ese lugar. Tú vas a liberar a mi pueblo, Moisés, de la opresión de Faraón. Y vas a ser la primera persona, Moisés, que vas a abrir el mar en dos. Quizás es el tiempo que tengas que replantear tu vida, cómo estás viviendo. Si estás contento con tu vida espiritual,
Que ese fuego del Espíritu Santo pueda estar en tu vida. Señor, que en esta noche, Señor, aquellos que tienen llamados, dones, talentos, Señor, tú los levantas. Espíritu Santo de Dios. Quizás tu oración tiene que ser con arrepentimiento. Quizás hay muchas cosas que no está agradando al Señor en esta noche. Decirle al Señor, perdóname, Señor. Límpiame de mis pecados. Quiero disfrutar, Señor. Quiero sentir el privilegio de ser hijo tuyo. Porque hay veces que estoy seco, hay veces que estoy apático, hay veces, Señor, que hay una sequía espiritual en mi vida. Pero en esta noche, Señor, sé que la obra de la cruz ha sido eterna. Sé que el amor por mi vida, Señor, no fueron los clavos que te detuvieron en esa cruz. No fueron los clavos que te colgaron de esa cruz. Fue el amor hacia mi vida que te colgaron en esa cruz. Por amor a mí no te has bajado de esa cruz. Oh, Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor, por esta congregación. Bendigo, Señor, a cada uno que está acá. Bendigo a los pastores. Señor, que esta palabra pueda volver ante tu presencia a través de oraciones, a través de consuelo, a través de desafíos. Gracias te doy, Señor. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, amado.